muchas veces a los emprendedores se les atraganta un poquito más, porque al final pues esto es una montaña rusa, ves el negocio que va disparando, de repente te viene un bache y parece que no vas a poder salir nunca de ahí. ¿Cómo has ido gestionando esa parte emocional? Para emprender, tener dos palancas fundamentales. Una es capacidad de convivir con el riesgo, y la otra es una capacidad infinita de frustración. Hoy en Emprende Radio traemos una historia que demuestra que reinventarse no es una opción, es una necesidad. La empresa de hoy empezó como un operador aéreo tradicional y hoy es una de las Big Four de la distribución aérea global, conectando con más de 1000 rutas en 70 mercados y facturando millones donde antes había cientos de miles. Detrás hay una familia, una pérdida personal muy dura, una decisión valiente en 2018 y una visión clara: convertir una compañía clásica en una startup tecnológica global. Hoy hablamos de aviación, tecnología, crecimiento exponencial, toma de decisiones y de cómo se escala en uno de los sectores más complicados del mundo. Hoy nos acompaña Euro Airlines y su CEO Antonio López Lázaro. ¡Empezamos! Muy buenas, Antonio, bienvenido a Emprende Radio. Buenos días, muchas gracias. Vamos a empezar un poco desde el inicio. Si no estoy equivocado, en el año 2020 empezó Euro Airlines como operador. ¿Cómo surge la idea? Vamos a ir al inicio. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuántas personas estáis? ¿Cómo empezáis a componer todo el proyecto? Bueno, la idea surge de una experiencia relativamente extensa en nuestra industria, entre 15 y 20 años, de ver las oportunidades en distintas partes de la cadena de valor. Yo he estado trabajando en fabricante, he estado trabajando en aerolínea, he estado trabajando en distribución, en consultoría. Y bueno, pues eso al final te da una visión completa de la cadena y donde puede haber una oportunidad con menos riesgo, más margen, y ahí es donde decidimos apostar. Y decidimos apostar por un operador que luego nos ayudará sobre todo con un negocio de distribución detrás, ¿no? Un negocio tecnológico, Travel Tech, y ese fue un poquito el germen de todo. ¿Fuisteis muchos socios los que pusisteis en funcionamiento el proyecto? Empezamos 4 hermanos, empezamos un poco con el legado que nos dejó nuestro padre, que falleció en el 2015, y pues con esos ahorros compramos un operador pequeño que estaba desestructurado y pues lo reestructuramos, lo potenciamos, lo lanzamos y creamos la base para lo que luego fue el negocio tecnológico. Es verdad que tuvimos la travesía muy compleja del COVID, donde tuvimos que decidir entre cerrar o quemar las naves, que decimos muchas veces. Apostamos por lo segundo. La primera era perfectamente válida. Tenemos otros partners o compañeros de nuestra industria u otras que conocemos de primera mano. Oye, han cerrado y luego han vuelto a abrir, o sea que no. A veces aquí se ve, a diferencia del mundo anglosajón, con muy malos ojos cerrar una compañía, aparte de que es muy complicado, no se dan ninguna facilidades. Pero decidimos apostarlo todo. Tuvimos, me acuerdo de hablar esto perfectamente con mis hermanos. Digo, mira, oye, tenéis que conseguir ingresos fuera de este esquema y al mismo tiempo mantenerlo, ¿no? Mantenerlo en stand-by, porque un poco las premisas que nos determinaban apostar por este negocio, si ya se cumplían antes del COVID, después del COVID aún más. Una industria mucho más concentrada, menos competidores, una demanda rebotando, con menos oferta a precios espectaculares, como habréis comprobado, ¿no? Los precios aéreos están subiendo muchísimo y es por eso, ¿no? Entonces, la situación, aunque era compleja, validaba aún más nuestras premisas de negocio. Decidimos apostar por ello. Me gustaría aclarar dos cosas. Por un lado, porque nos estarán escuchando personas y dirán que es un operador, porque se puede confundir muchas veces dentro. Yo me hago la idea porque al final, pues un operador de telecomunicaciones, de energía, por ejemplo, como somos nosotros. Un operador aéreo, sí, un operador aéreo. Nosotros está cumpliendo este año, en 2025, ha cumplido la compañía como operador 25 años, ¿no? Ininterrumpidos de operación comercial aérea. Eso significa que estamos habilitados para el transporte de pasaje y carga en cierto alcance geográfico que va limitado o va asociado al tipo de avión que operas, ¿no? Nosotros tenemos actualmente un avión flota propia, una aeronave de 4 y otra de 6 pasajeros, y pues tenemos cobertura geográfica sobre el sur de Europa, norte de África, ¿no? Son aviones que no pueden cruzar el Atlántico, pero ese alcance, a medida que tú vas cambiando esa flota y tus procesos, puedes ampliar y pues tener cobertura mundial. Y ahí nosotros sobre todo transportamos en el ámbito de pasaje
En temporada baja más bien pymes, ¿no? En España está muy bien comunicada radialmente, ¿no? Desde tiempos romanos prácticamente. Lo último que queremos en la oficina es que la tecnología nos pare. Por eso hemos confiado en Asus Business como nuestro partner tecnológico. Llevamos semanas trabajando con su ExpertBook Serie P y nos dan exactamente lo que buscábamos. Seguridad de nivel empresarial y un rendimiento blindado para gestionar el negocio sin sustos. Es tecnología hecha para durar y adaptarse a nuestras necesidades. Sentimos que tenemos soluciones fiables que nos ayudan a prosperar en un entorno que cambia todo el rato. Para los que buscáis solidez para vuestra empresa, os dejamos el enlace en la pantalla y en la propia descripción del vídeo. ¡Seguimos! Pero muy mal perimetralmente, ¿no? Todo el corredor mediterráneo, el corredor cantábrico, muy mal. Y es ahí donde solemos operar más y sobre todo siempre islas, ¿no? Baleares, sobre todo. Y luego en el ámbito, y en temporada alta, pues Baleares. Y en el ámbito de la carga solemos tener contratos de carga más o menos estables con isótopos radioactivos. Se fabrican en pocos sitios. Nosotros principalmente trabajamos con Barcelona y de ahí los distribuimos pues Santiago, Bilbao, Salamanca, Pamplona, Córdoba, ¿no? Y a hospitales a lo mejor un poco más secundarios que no tienen la capacidad de producirlos. Y es un material que se deteriora con minutos, ¿no? Y entonces, pues ahí sí que entra un poquito, aunque sea un poco más radial esa distribución, sí que entra un poco más el aéreo. Y nada, es un negocio que, pues eso, está muy sólido, muy consolidado y que estratégicamente nosotros no queremos correr más riesgo en cuanto a flota, pero sí que estamos abiertos y tenemos ofertas para que entren otros, digamos, dueños de otros aviones a incorporar su flota a nuestra estructura, ¿no? Y eso sí que estamos abiertos y el crecimiento en ese área de negocio vendrá por esa vía. Has hablado también de relanzar la compañía. ¿Qué decisiones tomasteis a la hora de tomar esa decisión de relanzarla? Para que lo puedan entender las personas que nos ven. Sí, ahí decir que sobrevivimos gracias a los instrumentos público-privados que se crearon, ¿no? Desde ERES y ERTES hasta ICOs, ¿no? Y entonces cuando finalizó el proceso del COVID, pues claro, el problema es que teníamos un negocio más validado que nunca y con menos recursos que nunca, ¿no? Entonces ahí lo que les diría que no había otra manera de relanzar que incorporando un nuevo socio, ¿no? Entonces sí, esto a veces a los emprendedores y más a lo mejor en una empresa familiar cuesta, pero bueno, es una herramienta que es robusta, que está validada, que tienes que dar con el partner adecuado, obviamente. Pero bueno, sin ellos nosotros no habríamos podido llegar a donde estamos, ¿no? Y oye, luego te das unas condiciones, unas reglas de juego y es justo, ¿no? Porque sin ellos no habría podido ser. Hay gente que me dice, pero es que ahora tus socios tenían... Digo, bueno, pero sin ellos no podría haber llegado. Entonces, no tiene sentido que al final del juego digas, ¿y ahora qué? ¿Cambio las reglas? No, estamos aquí gracias a ellos y así debe ser. Entonces, bueno. Yo lo que diría este mensaje que me pedías, ¿no? Hay que plantearse, es algo que nunca habíamos pensado y tuvimos que plantearnos en ese momento. Y bueno, pues ahora que ya ese proceso lo conocemos, pues ahora estamos en otros procesos de captación de inversiones, ya pues lo ves de una manera mucho más natural, ¿no? Y oye, eso no quita que tú a lo mejor en paralelo y a medio o largo plazo tengas un plan de recuperación de acciones, por ejemplo. Eso está establecido. Y a los inversores les gusta, porque prefieren a alguien que quiera recuperar. Pero sí que es una solución, muy válida y muy eficaz. Al final tienes que adquirir, unas existencias que son los aviones, ¿no? Claro. Que tendrán un alto coste. ¿Se tarda mucho amortizar cuando haces ese tipo de inversiones? Bueno, vamos a ver. Un avión normalmente, da igual que sea un avión ejecutivo o un avión de largo radio, pues normalmente se amortizan en 15-20 años, ¿vale? Es verdad que un avión lo puedes seguir usando todo el tiempo que quieras, siempre y cuando lo mantengas de acuerdo a las instrucciones del fabricante y la norma. La cuestión es que eso llega un momento que se hace muy costoso, ¿vale? Y entonces diría eso, sí, en torno a los 20 años. Es verdad que es un activo muy, muy líquido, que tiene un valor residual que alcanza un suelo, ¿vale? Porque en efecto es que un avión puede volar y puede dar un servicio, aunque sea más lento, haga ruido,
no esté presurizado, no lo sé, no sea cómodo, da exactamente igual. Ese avión puede volar y puede volar miles de kilómetros y eso es un activo muy tangible y muy líquido, ¿no? Entonces está bien, porque a veces te viene bien tener el balance, aunque a veces da muchos quebraderos de cabeza con sus costes, sobre todo de mantenimiento, pero es un activo, vamos, muy, muy líquido y de hecho hay hay una industria del leasing de aeronaves muy potente y eso es así porque gana dinero, ganan dinero muchos elementos de la cadena, ¿no? Has hablado, entiendo que habéis hecho diferentes rondas de inversiones, por lo que habéis hecho, por lo que te he oído en la conversación. Sí. ¿Empezasteis ya así desde el inicio o empezasteis con capital propio más financiación? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque muchas veces los empresarios no saben salir o no saben ir a ese tipo de opciones que hay aparte de la financiación propia y la financiación bancaria. Claro, igual si lo hubiéramos sabido, hubiéramos tenido este conocimiento que tenemos ahora al principio del todo, lo habríamos planteado de otra manera. Vamos, seguramente, porque empezamos eso a pulmón, con los recursos propios y claro, eso tiene una caducidad, ¿no? Uh-huh. Y no eres consciente que aunque a ti te parezca que el negocio después está en una fase muy primigenia, que estás tú, un equipo y una Excel, hay gente que está habituada a ver casos de negocio. Yo no quiero decir que todo el mundo entre a tu negocio, ¿no? Pero hay gente que está acostumbrada a entrar en fases pre-seed, seed, que llaman, ¿no? Como semilla o antes de semilla, que de verdad que no tiene ningún problema en entrar a financiar eso. Van a ser más agresivos, tendrás que ceder seguramente un porcentaje mayor. Pero sí, yo invito, la verdad es que a cualquiera que quiera emprender a asesorarse o a tener una cierta formación en esto y no aprenderlo a posteriori, como me ha pasado a mí. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos partners y entonces pues no hay ningún problema. Pero puedes no tener esa suerte y entonces, claro, pues hay quien se aproveche de las situaciones, ¿¿no? Uno que nos esté viendo y diga, ¿pero por dónde empiezo? O sea, que si yo quiero empezar a buscar inversores, ¿por dónde puedo empezar? Yo creo que en ningún caso tiene que empezar de motu propio a buscarlo de forma individual. No tiene conocimiento ni red en este ámbito y yo le invitaría a buscar un asesor. Sí, que los hay y me iría obviamente pues a una boutique. No te vas a ir a una Big Four en un estadio, vamos, aunque seas Elon Musk y quieras crear un negocio billonario, y me iría a un asesor. Hay un montón, boutiques, hay muchos emprendedores que también dan consultoría, me iría a una fórmula de estas que es asequible. Hay también muchos programas de mentorización. Nosotros, por ejemplo, estamos en uno ya a posteriori, ¿no? En la Comunidad de Madrid, que se llama RETEC, y estamos ubicados dentro del nodo aeroespacial. Pero estoy seguro que en cualquier comunidad autónoma hay programas de mentorización. Esos mentores te van a poner en contacto seguramente con buenos asesores o ellos mismos. Y es algo que nosotros es que ni nos planteábamos, ¿no? Y creo que cambia mucho porque entonces tú te concentras en tu idea de negocio, en sacarla adelante en tus equipos y esa parte financiera. No digo que te despreocupes porque para nada, pero si es que el know-how lo pone, que lo tiene que poner, ¿no? Y entonces, bueno, ayuda mucho. Yo creo que ayudaría mucho a consolidar esos altos niveles de cierre de empresas, de startups, ayudaría mucho a mejorarlo, la verdad. Es que limita mucho el crecimiento. Es que limita mucho y sobre todo puedo tener un buen negocio, pero buenísimo. Pero inicialmente tiene un decalaje de caja. Pues muchos se quedan ahí, ¿no? Y luego es un negocio que luego puede ser muy seguro, muy estable, pero tiene ese decalaje inicial. Hay mucha gente que se queda en esos valles y lo peor que yo veo ahora es innecesariamente. Porque dices, bueno, sí, es lo que toca, pero es innecesario. Es no tener el conocimiento, no tener la ayuda y ya está. Tienes que ceder parte de... Sí, pero bueno, lo que he dicho, a todos les gusta luego que quieras recomprar. Es decir, no... Y luego también decir que tampoco estar solo... O sea, yo llegó un momento también que aparte del COVID, a lo de estar solo y ser, cuando digo tú, no digo yo ni el personal, pero sentirte tú como el líder de todas las conversaciones o pensar que tú eres el más listo de todas las reuniones y dices, mira, esto yo no soy nadie. Y esto si te abstraes un poco dices, ¿esto dónde va a ir? No, yo necesito al revés. Ser el peor de las reuniones y que a mí haya gente mucho mejor que yo que me lleve a un sitio interesante, ¿no? Entonces, bueno, esto también, sobre todo en empresas familiares, también puede... Lo comento porque yo creo que puede ser interesante, ¿no? Importante rodearse de gente que te abra los ojos para que tengas un mayor campo de visión. Sobre todo en niveles de dirección, siempre una de las características
obligatorias en contratación que yo añado es que es una persona que estemos 100% segura que va a decir su opinión. Siempre, en cualquier circunstancia. Hoy quiero aprovechar este espacio para hablaros de una de mis empresas, K Verdes. Es mi propia comercializadora de electricidad de origen 100% renovable. ¿Y qué hacemos exactamente en K Verdes? Muy sencillo, cambiar la experiencia que todos tenemos con el sector eléctrico. Y lo hacemos apoyándonos en 3 pilares muy claros. Transparencia. En K Verdes dejamos por escrito en el contrato nuestro margen exacto. Nada de letras pequeñas. Nada de sustos, nada de precio sorpresa. Lo que firmas es lo que pagas. Agilidad. Somos mucho más ágiles que cualquier gran compañía. Las gestiones se hacen rápido, sin esperas eternas y sin procesos interminables. Trato personalizado. Para nosotros, un cliente no es un número. Tiene nombre, apellidos y una situación concreta, y así lo tratamos de forma personalizada y cercana. Y como quiero que todos los que escucháis Emprende Radio tengáis la oportunidad de probar un servicio diferente, vamos a mantener la oferta. Precio especial para oyentes, 0,11 kilovatios las 24 horas del día, sin importar horarios, sin permanencias, sin complicaciones. Si queréis aprovechar esta oferta única, os dejo el link directo en la descripción del vídeo del episodio. Entráis, dejáis vuestros datos y nuestro equipo os hace el cambio de forma totalmente gratuita. K Verdes, energía renovable, clara y pensada para ti. Seguimos con el episodio. Y oye, pero es que nunca, que no, hay alguno que casi nunca estamos de acuerdo. Es que sí quiero que sea así. Quiero decirte lo que tú quieres escuchar, claro, no te va a aportar es que a lo mejor mucho yo valor. De lo que él sabe más, yo no tengo ni idea y soy yo el que tengo que ir centrándome, ¿no? Y entonces eso es importante y a veces en startups y más en empresas familiares suele costar. Seguro que has vivido una montaña rusa emocional en algunos momentos de todos estos años que lleváis en vuestro proyecto. ¿Cómo lo has ido gestionando? Porque esto es una parte que muchas veces a los emprendedores, sobre todo los que tienen menos experiencia, se les atraganta un poquito más, porque al final pues esto es una montaña rusa, ves el negocio que va disparando, de repente te viene un bache y parece que no vas a poder salir nunca de ahí. ¿Cómo has ido gestionando esa parte emocional? Bueno, hace poco leí a un emprendedor grande de estos de Silicon Valley que decía en el emprendimiento siempre he dormido como un bebé. Me despierto cada 2 horas, ¿no? O sea que un poco así. O sea, no hay que engañarse. Yo siempre, vamos, lo he comentado en otras ocasiones, tienes que, para emprender, tener dos palancas fundamentales. Una es capacidad de convivir con el riesgo, ¿vale? O sea, no, eso está descontado. Si eso no lo descuentas, ya el vaso puede rebosar enseguida, ¿no? O sea, eso tienes que descontarlo para dejar espacio a las contingencias del día a día. Y la otra es pues es una capacidad infinita de frustración, ¿no? Que a mí me la dio sobre todo en mi carrera de ingeniería aeronáutica, donde pues, nos apretaban muchísimo. Y también comento siempre, ¿no? Yo no uso muchos de los conocimientos que adquirí allí, pero sí esa capacidad de frustración, esa capacidad de trabajo. Y entonces, bueno, con esas 2 palancas pues lo he podido llevar y quizás también una visión de largo plazo en el sentido de un poco más anglosajona. Es decir, oye, pues si esto cierra, pues cierra. Aquí hemos contribuido, pues oye, hemos creado empleo, hemos creado riquezas, estábamos seguros de este idea de negocio y no pasa nada, ¿no? En Estados Unidos es mucho más habitual que la gente cierre más de 10 proyectos antes de uno exitoso. Y aquí es que si no das a la primera, ¿no? Está toda la escalera comentando, ¿no? Esto es muy, muy español. Y bueno, pues así lo he llevado. Y luego también, obviamente, pues con un apoyo infinito igualmente de familia y amigos, ¿no? O sea, siempre todo el mundo apoyando, todo el mundo comprendiendo, porque obviamente ya digo que físicamente los primeros años de emprendimiento es incompatible la conciliación. O sea, ahí no hay que engañarse, ¿vale? Pero nada más no digo que no es ni bueno ni malo, es lo que es. O sea, no tiene sentido que no concilies durante 20 años, ¿vale? Eso tampoco. Pero alguien que pretenda conciliar los primeros 3 años de emprendimiento, se está engañando, puede tener un problema. Y oye, si uno tiene una familia, el proyecto es de 2 personas, ¿vale? Entonces, ahí creo que hay que estar muy, muy alineado. Y si estás casado y tu mujer o tu marido no está de acuerdo con el proyecto,
creo que no debes emprenderlo. Porque de verdad es que es de los dos. Porque ¿dónde está la línea, no? ¿Dónde está la línea? Los niños son de los dos, ¿no? Y el proyecto familiar es de los dos. Entonces, ahí no hay que engañarse, ajustar expectativas y ya está. Tampoco es, digo, ni bueno ni malo, pero también es de esas cosas que quizás en esas mentorías también ahora también te lo dicen, ¿no? Pero bueno, habría que ir informando a la gente de que no es todo es de color de rosas y tú vas a estar 3 años sin fines de semana y sin vacaciones y ya está. Si queda acotado en 2-3 años, pues está bien. Estar así estructuralmente no tiene sentido. Al final, cuando tú empiezas un proyecto tienes que ponerle mucho foco, pero no mucho foco como tú entiendes en un trabajo por cuenta ajena, sino mucho foco de verdad. No, mucho foco. Y es muy difícil conciliar con la vida. Yo cuando empecé con mi primera empresa estaba solo, me acababa de separar y entonces pues tenía todo el tiempo del mundo. Yo trabajaba lunes, martes, o sea, yo no entendía de días de la semana. Claro. O sea, sábados, domingos. El tiempo corre de otra manera. Sí, el tiempo corre de otra manera y tienes ahí un foco bestial. Yo estuve así 3, 4, casi 5 años así. Actualmente sí que me he vuelto a casar. Tengo 3 nenes pequeños. Y lo habéis hablado. Sí, pero ya desde otro punto en el que están otro punto los negocios y que sí que les puedo dedicar más tiempo. Entonces que la gente tenga claro que si quiere que un negocio funcione, le va a tener que poner un foco que es bestial. Y además yo lo pondría en positivo, es decir, oye, acótalo. Oye, si yo en 3 años sigo sin poder conciliar, vale, no sé cuánto estará ganando la empresa, pero ojo con que es éxito y que no lo es. Porque, claro, pues eso, tu familia rota y estás ganando mucho, pues tú verás. No comparto esa visión, ¿no? Lo que quiero decir es que es intensivo no solo en esfuerzo, en capital, sobre todo en errores, en contingencias, en problemas. Pero concéntralas ahí para luego tener, pues bueno, las normales del negocio, ¿no? Entonces sí, completamente de acuerdo y eso. Hay que ponerse unos objetivos también de conciliación desde el día 1, ¿no? Un poquito como el cursillo prematrimonial, un poco. O sea, pues el cursillo de emprendimiento debería tener un poquito ese componente también. Has hablado que relanzasteis la empresa. En las empresas la gente tiene que ser consciente que no se relanzan por moda, sino que cuando hay variaciones en la empresa se relanza un negocio, se hace por necesidad y que muchas veces las personas piensan que esto es por una moda, no. O sea, cuando se relanza, cuando se hace una modificación grande en una empresa, normalmente se hace por necesidad. Siempre por necesidad, porque no hay nada más eficiente que no tocar nada. Es decir, los cambios siempre suponen una cierta violencia. Hay gente que se adapta mejor, hay procesos que se adaptan mejor, hay entornos, proveedores, clientes que se adaptan mejor y todo lo contrario. Entonces, hombre, lo ideal es que el cambio, pues como dicen desde hace, esto lo inventaron los japoneses con la mejora continua en la posguerra. O sea, mejora continua. Lo ideal es mejorar y hacer cambios de forma de verdad muy marginal. Pero si un cambio es necesario, pues oye, en efecto que tenga todo el mundo claro que no es... es lo último que prefiere el emprendedor, cambios grandes, pero bueno, también lo bueno que tiene la empresa pequeña o el emprendimiento respecto a empresas grandes es que tiene una capacidad de cambio mucho mayor, ¿no? Y eso es lo que tiene que jugar. Y a veces hablo con los compañeros y digo, vamos a ver, lo que no puede ser es que la ventaja competitiva de ser más ágiles la perdamos y nos convirtamos en un animal burocrático, pesado, lento. Digo, pues estamos muertos, ¿sí, no? Entonces, bueno, sí, en efecto, en este entorno el cambio es necesario, es más intensivo que en las grandes, pero también es una gran ventaja, ¿no? Al final logras del talón de Aquiles de ellos que sean tus fortalezas. Claro. Nosotros, por ejemplo, pues vamos buscando nichos, cambios en modelo de negocio. Ahora nos están siguiendo nuestros competidores, sobre todo en línea de adaptabilidad a los clientes, flexibilidad de los contratos, en los procesos con ellos. Oye, que os va bien. Y yo a lo mejor me tengo que cargar de unos procesos que aún todavía, por ejemplo, aún son ciertamente manuales o intensivos en recursos humanos. Bueno, pues yo en paralelo, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues implementar algo de IA para tratar de automatizarlos. Pero no en base a mis limitaciones, limito la oferta que doy a los clientes, ¿no? Yo tengo una regla o tenemos una regla en la compañía que es, oye, al cliente a todo que sí, ¿no? Como en los bares, el cliente siempre tiene la razón. Obviamente, si hay clientes que abusan, pues no. Y ya luego nos organizamos nosotros, ¿no? Y eso lo podemos hacer porque somos pequeños, ¿no? Y porque tenemos una capacidad de cambio
y para nada es una moda, es una necesidad, sobre todo en una empresa pequeña, ¿no? Espero que te esté gustando el podcast. Ya sabes que en Emprende Radio queremos que vivas mejor y saques el mayor rendimiento a tu dinero. Por eso quiero hablarte de Trade Republic, un banco alemán con más de 8 millones de clientes, que te da en su cuenta de ahorro, simplemente por tener ahí el dinero, un 2% sin condiciones, y si quieres dar el siguiente paso, puedes invertir en ETFs o acciones desde solo €1 sin comisiones. Y lo mejor de todo es que su tarjeta Visa te devuelve un 1% de todas tus compras y te lo reinvierte automáticamente en tu inversión favorita. Además, si activas la opción de redondeo, podrás ver cómo tu dinero crece día a día y trabaja por ti. Yo ya estoy dentro. Por eso te dejo un enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Así podrás descargarte la aplicación y ver cómo tu dinero trabaja por ti con Trade Republic. Seguimos con el episodio. Al final los pequeños, conforme a nuestros competidores más grandes, que tú también tienes, como nos pasa a nosotros en Caverdes, bueno, claro, que es nuestra comercializadora de electricidad, nosotros al final competimos con monstruos, vosotros también. No, total. Y entonces nosotros, por ejemplo, en ese caso hicimos el talón de Aquiles de ellos, nuestras fortalezas. La transparencia, porque no son nunca transparentes, la agilidad, porque no son ágiles, porque yo digo que son como un elefante que les cuesta mucho ponerse en funcionamiento, y el trato personalizado, porque para ellos un cliente es un número y para nosotros un cliente pues tiene nombres y apellidos. Pues un poco en lo que pues tú somos almas gemelas a nivel de empresas y nosotros siempre hemos dicho al cliente, oye, ¿qué prefieres ser? ¿Cabeza de ratón? ¿Cola de león? Ahora tenemos a los grandes ya mirándonos de reojo, nos están copiando cosas. Por ejemplo, oye, somos neutros en costes, no cobramos a la aerolínea, cobramos al cliente final o a la agencia, y añadimos un markup al precio de la aerolínea, y ahora ya los grandes están empezando a hacerlo. Entonces, bueno, no es mala cosa cuando ves que ellos cambian sus modelos de décadas. El peligro es que, claro, tienen una cuota de mercado y unas herramientas de presión y te pueden apretar, ¿no? Te pueden apretar como nos ha pasado, nos pasa y nos pasará, ¿no? O sea, pero es ley de vida. Estamos cómodos jugando y, pues eso, en ese nicho tan amplio que ellos, de la noche a la mañana, lo que tú dices, convertirse en lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, nosotros estamos haciendo, de ser flexibles, ser ágiles, adaptarte al cliente. Eso ellos no lo pueden hacer ni en 1, ni en 2, diría ni en 3 años. Ni quieren ni les interesa. Ni les interesa, porque su estructura de costes subiría, se están en otra liga. Entonces creo que ahí tenemos un mar sin orillas para crecer los próximos, diría, 5 años seguro y 10 también. Vamos a entender un poquito más vuestro negocio. He estado recogiendo un poquito de información, porque lógicamente no soy un especialista en vuestra materia, ni mucho menos, totalmente la desconozco. Cuando habláis de plataforma de distribución aérea global, ¿a qué nos estamos refiriendo? Mira, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo que damos es a través de una conexión tecnológica con la aerolínea, puede ser a través de mensajería un poquito más analógica de texto o ya de forma digital, una conexión API. Les damos sobre todo 3 palancas de valor. Les damos mercados geográficos, es decir, pues, me apetece o quiero vender en Japón, a las agencias japonesas, y no quiero yo montar esa estructura de venta, de distribución, etcétera, pero quiero llegar a ellas. Lo hacemos, ¿no? Te damos un mercado geográfico, el que quieras. Y estamos en más de 60. Canales. Oye, mira, tengo un canal de distribución con agencias de viaje, o quiero entrar en este canal y no tengo ni equipo, ni estoy preparado, ni quiero pagar los recursos de esa implementación. Bueno, te lo damos. Y luego la tercera es el efecto red. Te damos red de forma natural. Es decir, tú tienes, oye, yo soy una aerolínea que opera desde 2 hubs a 20 aeropuertos. Bueno, si yo tengo otro cliente que opera esos 20 aeropuertos o parte de ellos, automáticamente tú, desde que entras en nuestra plataforma, esas rutas conectan con las del tercero. Entonces tú, sin tener ni que hablar con la otra aerolínea, ni entrar a crecer, a desarrollar tú tus propias rutas, estás doblando tus rutas, por ejemplo, ¿no? Y entonces esas 3 palancas, mercados, canales y red, es lo que damos con una sola conexión, sin ningún coste para el cliente, para la aerolínea, y de forma continua incrementamos el valor, porque vamos incrementando los mercados, incrementando los canales, incrementando los clientes, por lo tanto el efecto red tiene un crecimiento compuesto impresionante. ¿De qué forma estas pequeñas aerolíneas están democratizando de alguna forma el acceso a este tipo de servicios a todo tipo de clientes?
Bueno, fíjate que no solo trabajamos con pequeñas aerolíneas, como nuestro ADN es la flexibilidad, nosotros tenemos aerolíneas que te sonarán, que son de primer nivel mundial, como son Qatar Airways o Etihad, ¿vale? O Gol y Azul en Brasil, son aerolíneas de decenas de millones de pasajeros al año. Y luego tenemos en medio, pues aerolíneas regionales, aerolíneas low cost, aerolíneas charteras de turoperación, y luego tenemos aerolíneas, pues incluso que hacen safaris y tienen 10 pasajeros, ¿no? Tenemos todo el rango de aerolíneas posible. Nosotros lo que damos con esa conexión de redes, damos una capilaridad impresionante. Y ahora, ya desde este último trimestre, nos hemos metido en otros modos de transporte. Porque si crees en la democratización del transporte, le quitas el calificativo aéreo, ¿no? Y hablas en general. Es decir, no, mira, es que yo quiero ser capaz de ir desde un pueblo de Cuenca a un pueblo cercano a Buenos Aires, ¿no? Ya estamos en esa liga, ya hemos incorporado el modo ferroviario. Tenemos aquí en España Renfe, Irio, en Italia Trenitalia, y estamos incorporando otros 10 operadores en Europa, Estados Unidos y Canadá. Y la idea es seguir con el autobús y luego seguir incluso con los ferries marítimos, ¿no? O sea, realmente que sea una plataforma de distribución intermodal, y entonces los niveles de capilaridad para el transporte van a ser increíbles, ¿no? Y todo bajo un mismo billete, un mismo nivel, un mismo interlocutor al otro lado. Aunque puedas tener 4 segmentos de 4 modos distintos, siempre hablarás con Euro Airlines, tendrás atención 24/7 con Euro Airlines, y cualquier cambio, cualquier responsabilidad derivada de que no conecten 2 segmentos es de Euro Airlines. Entonces, eso también es muy bueno de cara al cliente operador, porque se entiende completamente del proceso, y luego para el cliente final, el pasajero, no tengo que ir hablando con la aerolínea 1, la aerolínea 2, el autobús 3 y el tren 4, ¿no? Quiero hablar un poco porque me llama la atención el crecimiento de la cifra de negocios en los últimos años. Si no estoy equivocado, en el año 2022 tuvisteis una cifra de negocios de 300.000 euros y este año la previsión es de 40 millones de euros. Vamos a estar más por debajo, estaremos más cerca de los 30, pero aún así es un por cien, sí. O sea, es muy llamativo ese crecimiento. Ahí lo que más me llama la atención, y muchas veces les preocupa a los emprendedores, y en uno de nuestros programas, en los números que mandan aquí en Emprende Radio, hablamos de finanzas, ¿cómo habéis sido capaz de digerir ese crecimiento tan exponencial? Bueno, digerir, hemos tenido la ayuda de nuestros socios, sí, obviamente. Y luego es un negocio que, genera mucha caja, tiene poco riesgo, te puede fallar un operador, entonces tienes que atender tú ese transporte para el pasajero, y entonces, son unas cifras que, claro, también los proveedores financieros, cuando van viendo esas cifras, pues te van también ayudando, ¿no? Ven la caja, ven los circulantes, y pues vas contando con apoyos que te van ayudando a... es verdad que es un negocio intensivo en tecnología, no en capital humano. Es decir, nosotros somos menos de 30 personas y es un negocio que se escala con tecnología, básicamente, ¿no? Pues más mercados, más canales, más clientes. Y lo hemos digerido. La verdad es que no hemos estado muy pendientes a nivel de estructura, pues somos bastante sobrios, como ves, y luego, hemos ido aplicando sobre todo en tecnología, ¿no? Lo que hemos podido aplicar. Es verdad que el foco hasta ahora ha estado en el crecimiento, y esto tuvimos la comida de Navidad esta semana pasada y lo comenté, y a partir de ahora sí que queremos un crecimiento rentable, ¿no? O sea, nosotros también hemos elegido un poquito nuestro break-even, porque son fases distintas. En la fase inicial de estos 4 años había que alcanzar cierta cuota de mercado, cierto nivel de clientes, es decir, oye, mira, si ha venido aquí Qatar y Etihad, ya podemos, no digo levantar el pie del acelerador, pero también poner el foco más en la eficiencia y empezar a mirar más el margen y empezar a crecer. Eso es innegociable, pero con más rentabilidad, ¿no? Eso es la única diferencia que sí que va a haber a partir de ahora. Y en cuanto a digerirlo, pues ya te digo, lo hemos llevado, lo tenemos mucho en nuestro ADN, tenemos claro dónde queremos llegar. Ahora somos el número 3 de nuestra industria. Es verdad que es fácil porque somos 4. Pero tú sabes, pues eso, sabes mucho de oligopolios, ¿no? Por lo que hacéis. Sí. Pues algo. Pues vamos a por el 2 y después a por el 1.
¿dónde es donde habéis encontrado el mayor problema a la hora del crecimiento? O sea, ¿dónde se os ha desestabilizado de alguna forma en ciertos momentos o os habéis encontrado cómodos y no habéis encontrado nunca ese punto? Al final, cuando tú estás creciendo, pero cedes un poco de beneficio, de rentabilidad por el crecimiento, de alguna forma se te está desestabilizando un poco el negocio. Pues es curioso porque a veces, de hecho hemos hecho varios ajustes este año, hemos tenido que reducir estructura, no por reducirla, sino porque hemos visto que a veces es mejor ser menos, estar más alineados y tener más capacidad de trabajo los recursos humanos que lo contrario, ¿no? O sea, hemos visto que donde hemos tocado techo es en pues personas o miembros del equipo que no tenían en el fondo un ADN emprendedor. Y repito, no es ni bueno ni malo, pero sí nos ha costado un tiempo a las dos partes entenderlo y hemos tenido que hacer ajustes porque, claro, es que esto de crecer, empujar, vivir con esa incertidumbre, oye, aún no somos rentables. No todo el mundo sirve y no es que sea más o menos competente para nada, es gente hipercompetente, hiperbrillante. Pero eso a mí también me ha costado entenderlo porque tú partes de la premisa de que, bueno, aquí somos todos y gente conocida y gente buena y capaz y va a salir. No porque hay este tema, ¿no? El tema de entender el emprendimiento. A lo mejor en una empresa, trabajando por cuenta ajena no hay ningún problema. Pero trabajando por cuenta propia estas cosas son más difíciles de entender. Y bueno, eso ha sido, realmente hemos tan hecho y ahora estamos reacelerando porque personas clave de la organización pues no acaban de ver, de entender, digamos, las dinámicas de ser emprendedor. Es decir, por lo que decías, no digo que seas exactamente como el equipo fundador y obviamente tienes que conciliar más, pero la agilidad, la forma de ver las cosas. Yo a veces pongo mucho este ejemplo de, mira, si tú pasas en general en esta organización, se lo digo a todos, y ves que está el balón en el punto de penalti y no hay nadie, chuta. Pide perdón, nunca permiso, pero siempre para adelante, ¿no? Y entonces, bueno, corríamos el riesgo de convertirnos en un animal más burocrático, más lento, que no nos lo podemos permitir. O sea, no. Entonces, eso, fíjate, es curioso, ¿eh? No ha sido ninguna herramienta tecnológica, o los clientes, o los proveedores. Tienes algún proveedor que del que dependas más, pero sobre todo ha sido eso. Ha sido personas que al final es lo más importante, con muchísimo. Y fíjate, hemos dado un paso atrás, somos menos que el año pasado. ¿Os habéis empezasteis con los 4 hermanos? Los 4 hermanos. ¿Seguís manteniendo la misma estructura de los 4 hermanos? Sí, cada uno está en áreas de negocio diferentes y todos ellos se han formado previamente en esta industria y bueno, y yo un poco ya estaba en ella y les he ayudado en lo que he podido antes de montar la empresa y luego pues cuando se montó ellos se subieron al carro y pues a por ello y aquí seguimos, ¿no? También mi hermano, el pequeño, alguna vez en Navidad le dijo a mi madre eso, que había ganado una empresa y había perdido a los hermanos. Bueno, es una broma, lo hice en broma, pero va un poco en la línea esta de la conciliación y estás en las cenas de Navidad siempre hablando de trabajo y tal. A veces es complicado. Muy complicado, no hay una línea clara y luego tú vas con tu inercia, con muchas preocupaciones y claro, tienes al lado a alguien que te puede ayudar o que sabe de la situación y esto es bueno, pues estás en la comida de Navidad, pues aprovechas también, ¿no? A mí me sucede que en mis empresas está también mi mujer. Ella no es socia, pero bueno, es parte fundamental porque tiene mucha responsabilidad, sobre todo en la parte de administración, en todas ellas. Y al final muchas veces me dice, ¿qué estás pensando? Pero yo sé que fuera del trabajo ella no está pensando en el negocio, pero yo no puedo evitar sí estar pensando en el negocio. Y entonces es esa línea de que no es que no quiera confiar en contarle lo que estás pensando, sino que quiero respetar esa línea en la que tú no tienes esa involucración porque, bueno, pues porque a lo mejor tu forma de ser no es así. O sea, tú no puedes estar... Somos más lineales y cuando coges una inercia te cuesta más frenar. Y yo creo que ellas son capaces de paralizar mucho más y es un don que tienen y que nosotros no tenemos. Y yo creo, pero una fórmula que creo que puede ayudar, y soy un muy mal ejemplo, y bueno, es una de mis luchas, es el tema del móvil, ¿no? O sea, el tema del móvil
bueno, tiene sus grandes oportunidades, sus grandes ventajas, pero claro, estás conectado, es un agujero negro que todo lo atrapa y entonces hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que controlando el móvil realmente podemos ser capaces de desconectar un poco. Al final hay una parte que eres un poquito más obsesivo y de los que somos más obsesivos tú no puedes, o sea, el domingo por la tarde y yo a lo mejor estoy viendo un partido de fútbol pero estoy pensando en algo de una empresa que a lo mejor podemos probar o podemos intentar realizarlo a ver si funciona. Y no puedes parar la mente. O sea, hay personas que no podemos parar la mente. Eso es así. O sea, pero eso está bien. O sea, ejercitar la mente, que estés viendo el fútbol está bien. Lo del móvil es verdad que te aísla mucho. Pero bueno, muchas veces mi mujer me dice, estás como oído, ¿no? Y es eso, en efecto. Pues me meto la cabeza en un problema o... Yo sí que lo aparto cuando entro en casa, con Yo no lo he conseguido todavía. Lo cojo y lo dejo ahí. Y si hay algo de lo que tengo que estar pendiente, sí que estoy un poco pendiente, pero de normal lo intento dejar ahí y bueno, y olvidar ya esa parte para intentar conectar también con la familia, tropa. Pero entiendo que hay personas pues que les puede resultar difícil y el teléfono es algo que hay que trabajarlo porque es un enganche muy potente. Nosotros lo que nos pasa, nos ha pasado siempre, entonces también es casi estructural. Como tienes una cobertura geográfica muy grande, tienes problemas y cosas buenas también en distintos usos horarios. Entonces eso lo complica. Porque claro, yo, por ejemplo, mi mujer, que es farmacéutica, trabaja en un laboratorio y cuando cierra la empresa, cuando sale por la puerta, cierra la empresa, claro, no, estructuralmente no entiende lo nuestro. Claro, es que tengo a Chile que va 7 horas por detrás y cuando yo quiero ir a la cama, pues si hay un problema en Chile, te salpica, ¿no? Bueno, es complicado. Por cerrar un poco la parte del crecimiento, yo digo que lo malo no es crecer, que es crecer sin control. Eso sí. Que es ahí donde donde realmente puede estar el problema. Claro, hay que acotarlo y decir, oye, nosotros voluntariamente no hemos sido rentables 4 años, así lo digo. Ya hemos podido ser rentables mucho antes, nos habríamos estancado en ese crecimiento y nos podrían haber borrado de un plumazo y en ningún caso tendríamos clientes del nivel que tenemos ahora. Ahora, pues ya está una prioridad, es una prioridad al mismo nivel que crecer, a crecer rentablemente, ¿no? Y sí, eso diría, hay que... algún mentor de estos alguna vez me ha dicho, cuidado con lo de, lo llaman ellos inflar la vela, ¿no? No, que crezca mucho más la empresa, muchas ventas y me van a valorar más, bueno, o no. O sea, depende de quién te vea y en qué momento de la compañía te vea. Crecer por crecer al principio, o sea, crecer mucho al principio, bien, se valora. Y ya en un estadio de la compañía, pasados 3-4 años, crecer sin rentabilidad ya no se ve con tan buenos ojos. Y ya más allá, vamos, no va a entrar nadie. Esto también un poco pues lo hemos ido aprendiendo a base de teniendo más experiencia en esto del mundo del M&A y va por ahí, ¿no? Sí, porque tú tienes que aprender, oye, son más ingresos. Yo, no son más ingresos, pero el resultado, el que invierte, quiere saber cuánto va a tener cuando salga. Es decir, tú vas a retornar. Claro. Tú envías el euro y cuánto tarda en volver el euro, más el margen que le introduzcas. No, pero esto dentro de 10 años ya, pero es que nadie viene aquí para seguir en 10 años. Bueno, puede haber algún family office, alguna cosa muy a largo porque tenga que ver con lo suyo, pero nada, muy residual. Lo va a dificultar más. Muchísimo, menos. Va a dificultar muchísimo el acceso a financiación. Por supuesto, no hablamos de la financiación ordinaria. O sea, un banco con 2 años seguidos de pérdidas, aunque tú luego refuerces tus fondos propios, por lo que sea, vamos, te vas quedando fuera. Y hoy en día es que además es que ni los directores de oficina tienen mando en plaza, casi ni los jefes de zona, te tienes que ir a un territorial y bueno, pues puedes ir una vez, pero no puedes estar todos los días ahí pidiendo favores que además... para que te den una póliza. O sea, es decir, una cosa que se haga porque no te van a dar otra cosa. Entonces, cuidado con eso. Yo soy muy de crecer y ya, ¿sabes? Y de empujar, pero hay que acotar. Pues eso, nosotros 4 años. Y ahora ya, si no es este primer trimestre, es el segundo, rentables operativamente, será el año en positivo y forever and ever. O sea... Has hablado de la inteligencia artificial. Sí. Me gustaría saber, por un lado... No soy ningún experto. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial y qué piensas que va a influenciar en vuestro sector? Y también nos has dicho que lo estáis empezando a aplicar. ¿De qué forma lo estáis empezando a aplicar? Vale. En nuestro sector, bueno... nuestro sector, a lo mejor parece a la gente siempre le resulta bastante glamuroso
el tema de la aviación, la industria aérea, es un sector bastante ineficiente, la tecnología es muy antigua, porque es robusta, y entonces pues no se cambia. Y luego porque hay oligopolios en todos los elementos de la cadena, es decir, aerolíneas, hay pocas, fabricantes, hay pocos, distribuidores, hay pocos, grandes grupos de agencias de viaje, hay pocos. Y tú te vas viendo todas las operadores de handling, operadores aeroportuarios, todos los elementos de la cadena prácticamente son oligopolios. Y entonces ¿eso qué hace? Pues que se frena mucho la evolución. Te decías tú los cambios. A los oligopolios no les gustan los cambios. Y esto es así desde la década de los 70, ¿no? Entonces eso por un lado. Entonces, dicho esto, claro, es un entorno muy, 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 muy interesante para la IA, porque claro, es que hay muchísimas ineficiencias. Te hablo de que todavía nos conectamos con mensajería de texto, que eso es una cosa medieval, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, las líneas que estamos aplicando nosotros y que creo que enlazan con las principales necesidades de la industria es, por ejemplo, procesos, automatización de procesos, ¿no? Nosotros tenemos mucho proceso de réplica, conectamos sistemas de aerolíneas muy distintos y a veces nos toca que a veces no se hablan entre sí y nosotros en medio hacer réplicas, en muchos casos semimanuales o manuales, ¿no? Bueno, pues automatizar procesos manuales, eso por descontado. Esa es una de las líneas. La otra línea es el tema del benchmarking, o sea, comparar precios y luego lanzarnos alertas, incluso decisiones, incluso ejecutarlas. Oye, estoy 50 euros por encima de la competencia. Oye, estás 300 euros por debajo de la competencia. Súbelo, ¿no? Sube el fee. Es decir, en ambos sentidos, ¿no? Que es pricing dinámico. Y la última es, en todo lo que es atención al cliente, pues concentrar nuestros recursos que son de alto valor, son personas que han estado en call centers de centenas de personas, en casos donde hay que aportar valor. Es decir, pues, tengo un pasajero tirado a las 4 de la mañana en Cancún un domingo. Ahí hay que dar valor. Oye, ¿a qué hora sale mi vuelo? No, mira, esto que lo haga un bot o quien sea, pero no una persona perdiendo 15 minutos. ¿Me explico? O sea, por eso cuando a mí la gente me dice, no, y lo de la IA y va a quitar puestos de trabajo, digo, no, vamos, misiones que todo lo contrario. Igual que cuando la informática, que nosotros ya la vimos un poquito entrada, pero todo lo contrario, lo que va a hacer es que va a generar muchísimos puestos de trabajo y lo que va a hacer es que la gente se centre en cosas de mayor valor. ¿No? Cuando ibas a la biblioteca y las fichas aquellas manuales, todos los contables con los apuntes a mano. Me acuerdo de mi abuelo que llevaba muchos temas de contabilidad y era tesorero del ayuntamiento y, oye, todos los apuntes a mano ahí en unas libretas aquellas, asientos. Ya no, es que no tiene ningún sentido las horas que se echaba el hombre este allí. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, tenía su sentido entonces, ahora. Y lo mismo con, pues, oye, ¿qué sentido tiene que informes a alguien de un horario? Oye, o versus un problemón, no tiene con quién salir, pierde su vuelo, ahí hay que estar, ¿no? Y bueno, esas tres líneas, ¿no? Tema de pricing dinámico, comparar y lanzar acciones, el tema de automatización de procesos manuales y atención al cliente. Las automatizaciones, estamos todas las empresas, igual. Por lo menos en el sector energético, estamos haciendo mucho hincapié porque claro, hay muchos procesos que hay que hacerlos de forma manual y que los quieres tratar de automatizar, claro, como todo el tema de contabilidad. Nosotros, por ejemplo, pues una comercializadora de electricidad tiene un número muy llamativo normalmente de clientes, con lo cual tú estás emitiendo muchas facturas todos los meses. O sea, hay muchos procesos que estamos en la pelea de la automatización, pero sí que es verdad que tampoco podemos cambiar todo de la noche a la mañana y hay que ver en que la inteligencia artificial nos va a aportar un gran valor porque va a hacer que procesos automáticos nos los quitemos de encima y en donde una persona física sí que le va a aportar valor. El que esté detrás, como lo que tú estás diciendo, que una persona se encuentra a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana en un aeropuerto. Que le das la vida, es un cliente que lo tienes para toda la vida. La aerolínea, tu cliente que también desde el otro lado que ve que has hecho eso con un pasajero, pues también la tienes fidelizada. Y oye, es que informar de un horario, a mí me da igual si me lo envías por un WhatsApp, por un email, vamos, me da la misma credibilidad que si me lo dices en un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí por donde estamos trabajando y bueno, tenemos ahí varios acuerdos en ciernes con algún proveedor bastante reconocido y vamos a por ello. Querría saber que nos explicaras un poco qué visión tenéis para este año 2026, que nos viene ya, que no lo podemos ya parar, eso ya lo tenemos ahí encima, y también qué visión tienes a un medio-largo plazo, cómo ves la compañía en un medio-largo plazo.
Vale, pues para el 26 lo que queremos es consolidar los dos, como llaman aquí, no quiero así decir anglicismos, pero las dos nuevas líneas de negocio que son complementarias de la principal, la intermodalidad, que te lo he comentado, consolidar la incorporación de clientes de otros modos de transporte. Hemos empezado con el tren, por lo menos en el 26 deberíamos tener varios clientes de autobuses, ¿vale? La segunda es la carga, que es la otra nueva línea de negocio. También es, fíjate, el 15% de los asientos vuelan vacíos, ¿no? En las aerolíneas comerciales a nivel mundial, 15%. Son datos de IATA. Pues la mitad de las bodegas de carga van vacías. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la ineficiencia de nuestra industria? Sí, o sea, falta todavía mucha capacidad de distribución en nuestra industria. Para eso estamos nosotros. Y entonces la carga creemos firmemente. Aparte del propio negocio, es una manera de captar a clientes que luego de carga pasen a firmarnos pasaje, ¿no? Y la tercera línea sería, la IA la hemos comentado, crecimiento geográfico sobre todo en Asia, ¿no? O sea, el centro de gravedad económico y de nuestra industria se está desplazando claramente desde hace décadas a Asia y creo que más o menos en torno a 2050 nuestro centro de gravedad estará en torno como si estuviera encima de la India, digamos. Y nada, de hecho estamos abriendo la India, estamos abriendo China y para nosotros es clave estar donde, pues bueno, van a estar los siguientes 50 años del mundo y luego además también por diversificar riesgos, ¿no? Todavía estamos muy expuestos a Américas y Europa, que es donde, bueno, nosotros tenemos más experiencia y tenemos más control y además, bueno, estás muy, muy ligado a las estacionalidades, los problemas geopolíticos de un área más reducida. Y de esta manera queremos también diversificar el riesgo. Hay una pregunta que no salváis ninguno, que siempre os hago, y es que me gustaría que nos contéis... No te he dicho a futuro. Ah, sí, bueno, márcame el futuro. Sí. Bueno, a futuro... A medio largo plazo, sí. A futuro es, bueno, pues con pues a lo mejor con 2 rondas de inversión, pues eso, llegar a ser los líderes de nuestra industria. Estamos hablando, pues hacer ahora un ciclo de 3, luego otro ciclo de 3, pues eso, para 2030... y algo de 1 o 2 poder decir, oye, que estamos liderando la distribución intermodal y bueno, ese es un poquito el objetivo. Ya veremos dónde nos quedamos o si lo pasamos. Pero ahí apuntamos a largo. A largo. Al final eso muchas veces es muy difícil porque te vienen... Bueno, ya lo hemos visto en los últimos años. Sí. Grandísimo o algún problema geopolítico grandísimo. Pero sí, ese es el objetivo a, pues eso, 6-8 años vista. ¿Os complica mucho toda esta situación geopolítica actualmente para el desarrollo del negocio? Porque últimamente en los últimos años esto es una locura, mucho movimiento. Mucha gente nos pregunta y ¿sabes qué pasa? Que son como vasos comunicando. O sea, la demanda del transporte a nivel geográfico tiene como vasos comunicantes. Y te bloquea en un país, pero esa gente que tiene necesidad de ver a unos familiares, hay una comercialización de carga o de bienes, de equipo, de lo que sea, pues encuentra otras rutas. ¿Me explico? Entonces hemos tenido problemas a veces en Venezuela, hemos tenido problemas a veces en Cuba, hemos tenido problemas en África, en Oriente Medio. Siempre hay de repente una ruta alternativa a través de un país cercano o incluso cambia una demanda. Nos ha pasado a primavera árabe, pues de repente boom en Baleares y Canarias. Bueno, o sea que no, al final nosotros, si estás preparado para dar una cobertura global, eso, y por eso te decía, diversificar el riesgo. Si estás expuesto en una zona, sí que puedes tener ese problema, ¿no? Mira, soy el líder en LATAM, nosotros ahora somos los líderes en Hispanoamérica, pero claro, estamos todavía muy expuestos allí. Entonces, tenemos una crisis ahí que afecta a 2 o 3 países de golpe, pues tenemos problemas, ¿no? Nos pasa, no desde un punto de vista geopolítico, sino también desastres ambientales. Viene un huracán y nosotros nos destroza en Dominicana, nos destroza en México, nos destroza en Cuba. En una mañana nos ha pasado. Y tienes 2 o 3 semanas de unas ventas bajísimas en una región importante, ¿no? Bueno, pues por eso queremos diversificar. Al final la diversificación te da eso, que los daños pues son menores porque puedes amortiguarlo con otras salidas, ¿no?, de negocio. Pero la respuesta a tu pregunta, sí, claro que nos pasa. A veces por temas geopolíticos y a veces por temas, fíjate, puramente medioambientales. Vamos allá a la pregunta que te quería hacer. Que no salva a nadie. A ver. En esta que no salváis, Antonio. ¿Cuál es para ti en este momento o qué es para ti en este momento el éxito?
Y yo siempre digo que el éxito depende no solo de cada persona, sino en el momento vital de la vida que se encuentre esa persona. Por eso te he dicho que es para ti en este momento de la vida. Bueno, para mí el éxito en este momento y en los que me resten, esperemos que sean muchos, pero aunque a la marcha que voy tengo que cuidarme un poco más, pues es que tanto las dos dimensiones un poco de lo que aporta un poco a la sociedad, que es que creo que son las dos palancas de la sociedad, que es la familia y la empresa, aporten. Y ojo, aporten, lo he dicho antes, puede ser que una empresa cierre, pero esta empresa que ha aportado, o sea, el saldo neto es, oye, en 10 años estas riquezas y tal, y viene una contingencia y se cierra. O sea, eso para mí seguiría siendo éxito perfectamente. Entonces, que aporten pues en la dimensión familiar, pues oye, que todos seamos eso, buenas personas, buenos ciudadanos, que aportemos, básicamente, y en el ámbito de la empresa igual. O sea, una función social de ambas estructuras, que creo que es lo que nos ha venido dado para aportar, para trascender aquí, cada uno a su manera, pero eso es lo que creo, vamos, firmemente. Vamos llegando poco a poco al final de la entrevista. En este primer paso de 2 os doy la concesión de que me podáis hacer vosotros ahora una pregunta a mí, después de haber estado haciendo yo toda la pregunta e indagando en vuestros proyectos y en vuestros negocios. Pues os doy la oportunidad que subsanéis alguna curiosidad que os haya dado durante la entrevista. Venga, pues ¿cuál ha sido para ti tu mayor error? O si no siendo el mayor, ese con el que te fustigas alguna vez y no te consigues zafar de él. A ver, yo creo que el mayor error que yo cometí es en un momento determinado, sobre todo sucedió en Caverdes, yo tengo varias empresas, el mirar un poco siempre con el espejo retrovisor a ver qué estaba haciendo la competencia y ligar algunas decisiones de la empresa a intentar competir con esos números que tiene la competencia y al final te das cuenta que la cifra de ventas, la cifra de negocios, si lo quieres en cantidad de existencias que hay en el sector energético es de pues cuántos gigas suministras, etc. Si lo ligas a eso puedes empezar a cometer errores y cuando empecé a dejar eso de lado y empecé a mirar los números para hacia adentro y mirar la rentabilidad del negocio, intentar subir rentabilidades, intentar optimizar procesos, o sea, cuando ya te centras en lo tuyo, la empresa le empezó a ir bastante mejor. Pues mira, estoy súper de acuerdo con esto y además le he leído a Peter Thiel, que no sé si le conoces, ¿no? Fue uno de los fundadores de PayPal, bueno, de estos genios de esa zona, y dice que normalmente se suele considerar fracasado a los que compiten mal y él dice que para él el fracasado es el que está pendiente de competir, es decir, y no está a lo que tiene que hacer y en lo que cree y desarrollarlo, ¿no? Sin ser tampoco ingenuo, si no puedes abstraerte de la realidad, porque dices, oye, tu competencia tiene clientes y algo estarán viendo de valor allí, pero que no pueden determinar tus decisiones estratégicas y estoy totalmente de acuerdo y además pues, lo valido con este comentario de Thiel, que vamos, que es una referencia, la verdad. Para mí fue una de las cosas que me hizo retroceder más que avanzar. Sí. Y entonces el darte cuenta y ponerle foco y dejar de fijarte en eso y fijarte las cosas que te tienes que fijar, hace que al final crezcas de una forma más segura. Ahora me estoy acordando, fíjate, una de las cosas que nos pasó y tuvimos que hacer esta reestructuración, ¿no? Ahora tenemos más de más de un 30% de nuestros ingresos ahora vienen no solo de aerolíneas, sino también de turoperadores. Los turoperadores contratan muchísima capacidad aérea y si no la consiguen vender en su totalidad, pues para el próximo año pierden condiciones, ya sea de volumen o ya sea de precio, ¿no? Entonces nos contratan también para ayudarles a esa distribución. Bueno, pues tuvimos unas barreras impresionantes internamente, pues la gente no lo veía y el argumento era la competencia no lo hace. La competencia ahora empieza a hacerlo a raíz de hacerlo nosotros. Y ellos, o sea, llevan 30 años en la industria. Sí, sí. Y entonces, totalmente de acuerdo. Ahora ya sí que vamos al final del todo. Venga. En este momento os dejo que cerréis el programa y lo podéis cerrar de la forma que queráis. Haciendo cualquier comentario que creas que pueden incentivar a todas las personas que nos están viendo, un resumen de los mensajes que hayáis querido dejar en la comunicación en este podcast. Os dejo total libertad para que lo cerráis como prefiráis.
Bueno, yo invitaría, aunque nada ayuda, pero invitaría a emprender, no per se, es decir, es innegociable estas dos, a mi juicio, condiciones necesarias y suficientes. Mucha gente me dice, no, ¿y capital? No, nosotros lo hemos hecho sin apenas capital, es decir, y sin asesoramiento al principio, ¿no? Yo diría, si tienes capacidad de convivir con el riesgo y si tienes una elevada capacidad de frustración, fíjate, no hablo de ideas, entonces estate atento, atenta a oportunidades que puedan surgir y ya por ello ahora hay muchos medios para estar asesorado, hay muchas herramientas de financiación público-privadas, públicas que luego suscriben o apoyan la iniciativa privada. Creo que por un lado, si bien la regulación no ayuda mucho, hay herramientas más que suficientes para si reúnes estas dos características y animes. Yo he hablado de mi industria, fíjate, dices, oye, no, la aviación, tantas décadas, tecnológicamente avanzada, pensarías que es algo eficiente, ya te he dicho, es medieval en muchísimas cosas. Pues como esta, todas las demás. Hay un más sin orillas de oportunidades de negocio y repito, con estas cosas claras, junto con el concepto de éxito, que éxito es, oye, si en 5 años cierras la compañía y has aportado a la sociedad, de verdad, gracias, enhorabuena y a por la siguiente. Yo animaría. Sé que actualmente no está muy de moda la cultura del esfuerzo, el sacrificio. Hay que poner cotas, lo que hemos dicho, a esos sacrificios, pero de una forma ordenada o por lo menos acotada. Yo animo a cualquier persona que reúna estas características a hacerlo. La verdad que para mí lo más complicado es que la gente sepa convivir con el riesgo, porque convivir eternamente, emprender es estar conviviendo eso de forma diaria con el riesgo, eso no va a cambiar nunca. Entonces, y si no lo tienes, repito, no es ni bueno ni malo emprender. O sea, es como decir, oye, es mejor opositar o no opositar, ser funcionario. No, es que no es ni mejor ni peor, es lo que es. Para algunas personas creo que puede ser la mejor opción. Y creo que hay mucho emprendedor desaprovechado. Tuvimos una cena esta semana en casa de unos amigos y ella, pues, una mujer, se dedica a la educación y es típica persona que todo lo que hace lo hace con una intensidad, lo lleva hasta al final de una manera muy rigurosa, una capacidad de trabajo tremenda y tiene un don para la arquitectura de interiores, reformar una casa y tal. Y le dijimos a mi mujer y yo toda la comida de mi mujer, que es averse al riesgo a un nivel increíble. Eso también es importante. Lo que hemos dicho, proyecto familiar, perdona que haga este inciso, pero el riesgo en la unidad familiar no es... O sea, cuidado, la familia no es una empresa. Es una empresa, pero de otro tipo. Ahí sí que no puede estar todo en riesgo permanentemente. Entonces sí que creo que hay que equilibrar y esto de emprender los dos, con cuidado. Tú lo has hecho en cierto estadio. Creo que eso se puede hacer cuando ya tienes las cosas bastante controladas, mucha experiencia. No digo que no se haga, pero cuidado cuando de repente... que puede salir bien, pero creo que hay más opciones de que salga mal, ¿vale? Puede salir mal también. Puede salir mal, pero bueno, que si lo haces... Que la gente tiene que ser consciente de que no siempre sale bien. De hecho, la mayor parte de las veces sale mal. Sale mal. O sea, eso es lo que tiene que ser consciente. Ahí lo que quería decirte es que, por un lado, que cuidado, hay que ponderar el riesgo en casa. Así como en la pymes, forever and ever, siempre vas a tener riesgo. En la familia, si uno está emprendiendo, creo que es mejor que el otro no tenga tanto riesgo. Pero lo decía porque a esta persona estoy con mi mujer y yo toda la cena diciéndole, oye, monta una empresa de esto, móntalo tal. Y entonces fíjate, yo digo, para que mi mujer esté animando a esto, creo que hay muchísimo emprendedor con muchísimas capacidades en España. Hay unas oportunidades impresionantes y ojo, también una cosa que suelo decir, no hay que emprender, no hay que entender el emprendimiento de forma vitalicia. En cuanto a proyecto, es verdad que el emprendedor yo creo que tiene muy complicado volver al mundo de cuenta ajena, pero sí no nos atemos a los proyectos de forma vitalicia. A mí este prisma también me lo ha dado, esa parte de la inversión, y oye, pues ha tenido sentido, has aportado y oye, ¿qué es lo siguiente, no? Entonces, bueno, un poquito estas cosas también quería comentarlas. Es verdad lo que has dicho, que el emprendedor, cuando lleva muchos años desarrollando proyectos, es difícil que vuelva... Es como alguien que vive en la montaña y lo quieres llevar a la ciudad. Va a ser muy complicado. Va a ser complicado. Ir al monte y claro, no está, ya no funciona de una manera tan articulada, tan estructurada. Le parece todo restricciones, constricciones. O sea,
dice, ¿esto qué es? Yo vivo ahí no, es complicado, no es ni bueno ni malo, pero es lo que es, ¿no? Sí. Pero el emprendedor ya nunca deja de serlo, ¿vale? Quizás nunca ha dejado de serlo siempre, pero eso se hace. Yo creo que se es por las dos dimensiones que te he dicho, y eso son cosas muy del carácter de uno, y yo creo que eso pues, se forja un poco, pero un poco mayoritariamente se es. Y lo que digo es con respecto a los proyectos, no mi empresa o la de mis hermanos, o yo aquí toda la vida, no, mira, no. Quítate un poquito date un grado de libertad ahí, porque te va a hacer ver las cosas de otra manera. Y nada. Tienes que poder lo digo yo, que estoy aquí, sí. Y me queda por remar muchísimos años, ¿no? Pero tienes que poder tener esa libertad. Interiorizado ya, y interiorizado que a lo mejor llegará un día que vendrá alguien y diga, oiga, pues gracias por todo, nos ha gustado mucho lo que ha hecho, váyase usted a su casa. Pues yo ya lo he descontado y estoy preparado, y de hecho cada vez que a veces lo pienso digo, uy, qué oportunidad cuando eso pase para todas esas cosas que he querido hacer. ¿Qué viene después, no? Nada. Y que desligar esa parte emocional un poco de la empresa, aunque le metas emoción porque te sirve para conectar, pero hay que desligarse emocionalmente. Cuidado. Y que sea un ente totalmente diferente. Si en un momento tienes que vender o tienes que cerrar, pues que no suceda nada. Eso. Y te desarrollarás otros proyectos. Lo que es para siempre es la familia, lo que es para siempre creo que es el espíritu emprendedor, y las empresas... tiempo que toque. El tiempo que toque cada una. Muchas gracias, Antonio, por haber aceptado la invitación. Espero que hayas disfrutado, como os digo siempre, muchísimo. De la experiencia. Y me ha gustado que tú tengas experiencia. A veces no siempre el interlocutor ha sido emprendedor, y se nota muchísimo pues eso, los lugares comunes que hemos transitado, y nada, la verdad es que es curioso porque tenemos un optimismo, yo creo, a prueba de bombas, y no te queda otra en esta, ¿no? El emprendedor tiene que ser así, porque si no se tira por el balcón, pero rápido, porque al final es una montaña rusa que muchas veces son problemas que tienes que estar solucionando. Así es. Y tienes que tener ese espíritu que te haga que lo cojas con optimismo. Total. Espero que hayas disfrutado, como te decía, de la experiencia, y que nos veamos pronto. Seguro. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta